El pasado enero, Sailor Gastler, una niña de 7 años, viajaba con su familia de Florida a Illinois en un avión privado. El padre de Sailor era el piloto. Poco después de anochecer, el avión tuvo problemas mecánicos y se estrelló en medio de la oscura noche en las colinas de Kentucky, quedando boca abajo sobre un terreno escarpado. Todos menos Sailor murieron en el accidente. Ella se había roto la muñeca, tenía cortes y rasguños y perdió sus zapatos. La temperatura era de 3 grados centígrados. Era una noche fría y lluviosa en Kentucky. Y Sailor solamente llevaba puesto pantalones cortos, una blusa y una media. Llamó a su madre y a su padre, pero nadie respondió. Haciendo acopio de valor, empezó a caminar descalza por el campo en busca de ayuda. Cruzó arroyos, zanjas y desafió zarzas espinosas. Desde la cima de una pequeña colina, Sailor vio una luz en la distancia y después de andar a tientas en la oscuridad y entre la vegetación, finalmente llegó al hogar de un hombre bondadoso a quien no conocía, que la socorrió. Sailor estaba a salvo. Pronto la llevarían a un hospital y recibiría ayuda para recuperarse. Sailor sobrevivió porque vio una luz a la distancia y luchó por llegar a ella a pesar de lo abrupto del terreno, la crudeza de la tragedia que afrontaba y las heridas que recibió. Es difícil imaginar cómo pudo hacer lo que hizo esa noche. Lo que sí sabemos es que reconoció en la luz a la distancia una oportunidad para ser rescatada. Había esperanza. Obtuvo valor en el hecho de que, sin importar la situación, podría encontrar su salvación en esa luz. Pocos de nosotros pasaremos por una experiencia tan desgarradora como la de Sailor, pero todos, en un momento u otro, tenemos que atravesar nuestro propio yermo espiritual y emprender nuestra difícil jornada emocional. En esos momentos, sin importar cuán oscuro o desesperanzados puedan parecer, si la buscamos, habrá siempre una luz espiritual alumbrando, dándonos la esperanza del rescate y del alivio. Esa luz emana del Salvador, quien es la luz del mundo para toda la humanidad. El percibir la luz espiritual es diferente a ver la luz física. Reconocer la luz espiritual del Salvador empieza con nuestra disposición de creer. Dios requiere inicialmente que al menos deseemos creer. Si despertáis y aviváis vuestras facultades y ejercitáis un poco de fe, enseña el profeta Alma, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta crecer, hasta creer, de tal modo que deis cabida a una porción de las palabras del Salvador. El llamado de Alma a que deseemos creer y dejar que tenga cabida una porción de las palabras del Salvador en nuestro corazón nos recuerda que el creer y tener fe exige que seamos nosotros quienes elegimos y actuamos. Debemos despertar y avivar nuestras facultades. Pudimos antes de que se nos dé. Somos de aquellos que llaman antes de tocar y que buscan antes de hallar. Entonces se nos da esta promesa, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. No menos vehemente es la súplica que el Salvador mismo hizo durante su ministerio terrenal, cuando se dirige a sus oyentes. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Cada día, todos nosotros enfrentamos una prueba. Es la prueba de nuestra vida. ¿Escogeremos creerle a Él y permitir que la luz de su Evangelio crezca dentro de nosotros o nos negaremos a creer e insistiremos en caminar en la oscuridad? El Salvador provee su Evangelio como una luz para guiar a quienes elijan creerle y seguirlo. Después del accidente, Sailor tuvo que elegir. Pudo haber elegido quedarse junto al avión en la oscuridad, sola y con temor, pero tenía una noche larga por delante e iba a hacerse aún más fría.
escogió otro camino, trepó la colina y de allí vio una luz en el horizonte. Gradualmente, a medida que se abrió camino en la noche hacia la luz se hizo más brillante. Aún así, debe haber habido momentos en que no la veía. Tal vez desapareció la luz de su vista cuando se encontraba en algún barranco o detrás de los árboles o arbustos. Pero ella siguió adelante. Cada vez que veía la luz tenía constancia de que estaba en el camino correcto. Todavía no sabía con precisión lo que era la luz, pero siguió caminando hacia ella basándose en lo que sabía, confiando y esperando que la vería en algún momento otra vez si seguía en esa dirección. El hacerlo fue lo que salvó su vida. Nuestra vida también es así. Tal vez haya momentos en que nos sintamos heridos, estemos cansados o nuestra vida parezca oscura y fría. Quizás haya momentos en que no veamos ninguna luz en el horizonte y queramos darnos por vencidos. Si estamos dispuestos a creer, si deseamos creer, si elegimos creer, entonces las enseñanzas y el ejemplo del Salvador nos mostrarán el camino hacia adelante. Elijamos creer. Así como Sailor tuvo que creer que encontraría seguridad en esa luz distante, también nosotros debemos elegir abrir nuestro corazón a la realidad divina del Salvador, a su luz eterna y su misericordia sanadora. Los profetas a través de las épocas nos han animado e incluso implorado que creamos en Cristo. Sus exhortaciones reflejan un hecho fundamental. Dios no nos obliga a creer. En vez de ello, nos invita a creer al enviar profetas y apóstoles vivientes que nos enseñen, al proporcionarnos las Escrituras y al señalarnos el camino por medio de su Espíritu. Nosotros somos quienes deben elegir aceptar esas invitaciones espirituales, elegir ver con los ojos internos la luz espiritual mediante la cual Él nos llama. La decisión de creer es la elección más importante que haremos. Afecta toda nuestra vida y todas nuestras decisiones. Dios no nos obliga a creer más de lo que nos obliga a guardar los mandamientos a pesar de su perfecto deseo de bendecirnos. Aún así, su llamado a que creamos en Él, a ejercer esa partícula de fe y dar lugar a sus palabras, permanece vigente. Como el Salvador dijo, testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. El creer, el testimonio y la fe no son principios pasivos, no suceden por sí. El creer es algo que elegimos, tenemos esperanza, obramos y nos sacrificamos por ello. No llegaremos a creer en el Salvador y su Evangelio de manera accidental, al igual que no oramos ni pagamos el diezmo por casualidad. Elegimos activamente creer, del mismo modo que elegimos guardar otros mandamientos. Pongamos la creencia en acción. Sailor no podía saber al principio si lo que estaba haciendo al avanzar por la maleza daría resultado. Estaba perdida, herida, estaba oscuro y hacía frío. Pero dejó atrás el lugar del accidente y se aventuró con la esperanza de ser rescatada, trepando y lastimándose para abrirse camino hasta que vio la luz a lo lejos. Una vez que la vio, hizo lo máximo que pudo para acercarse a ella, recordando lo que había visto. De la misma manera, nuestro deber es tener la esperanza de que encontraremos la luz espiritual al aceptar creer, en lugar de elegir dudar. Nuestras acciones son la evidencia de nuestras creencias y llegan a ser la esencia de nuestra fe. Elegimos creer cuando oramos y cuando leemos las Escrituras. Elegimos creer cuando ayunamos, cuando guardamos el día de reposo, cuando adoramos en el templo y cuando leemos las Escrituras. Elegimos creer cuando nos bautizamos y cuando participamos de la Santa Cena. Y lo hacemos cuando nos arrepentimos y procuramos el perdón y el amor sanador divinos. No nos demos por vencidos nunca. A veces el progreso espiritual parece lento e intermitente. En ocasiones podemos sentir que hemos perdido terreno, que hemos cometido errores y que nuestros esfuerzos por hallar al Salvador no dan resultado. Si se sienten así, por favor, no se den por vencidos nunca. Sigan creyendo en Él, en su Evangelio y en su Iglesia. Actúen en armonía con esa creencia. En los momentos en que la luz de su fe disminuya, dejen que la esperanza en el amor y la gracia del Salvador que se encuentra en su Evangelio y en su Iglesia supere la duda. Les aseguro
que Él está pronto para recibirlos. Con el tiempo, verán que hicieron la mejor elección que pudieron haber hecho. Su valiente decisión de creer en Él los bendecirá grandemente y para siempre. Las bendiciones de creer. He sentido el misericordioso amor del Salvador en mi vida. Lo he buscado en mis momentos de oscuridad y Él me ha tendido una mano con su luz sanadora. Una de las grandes alegrías de mi vida ha sido viajar con mi esposa Kathy para reunirme con miembros de la iglesia en muchas partes del mundo. Esos encuentros maravillosos me han enseñado acerca del amor que Dios tiene por nosotros. Me ha mostrado el potencial ilimitado de ser felices que bendice a los que eligen seguir sus enseñanzas, aquellas enseñanzas del Señor Jesucristo. He aprendido que creer en Él y en su poder redentor es el verdadero camino para lograr paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Testifico que Jesucristo es la fuente de luz y esperanza para todos nosotros. Ruego que todos elijamos creer en Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.